Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción con los subtítulos ahí arriba y los dibujitos, quise agregar una parte hablada para explicar algunas cosas que de repente me resultan más cómodo expresar así. Por un lado, plantear, digamos, el conocimiento de la técnica no como una limitación, no como una limitante o una condicionante, ni como una ley eh, estricta de la que no se puede salir. Que todos por ejemplo, los creadores de todas las vanguardias del siglo XX en dibujo y pintura, todos tenían una formación clásica, una formación técnica extremadamente rigurosa y decidieron, teniendo ese conocimiento, no aplicarla, no utilizarla, digamos, era parte de su estructura de formación, pero luego resultaron creadores de otros mundos, de otras disciplinas, de otros estilos, que no tienen que ver con esas técnicas que ellos estudiaron durante seguramente muchos años. Por lo tanto, no hay que entender la técnica como una condicionante del trabajo a realizar, bien, simplemente como una herramienta en la que nos nutrimos de lo que hicieron cientos o miles de personas antes que nosotros. Eh, Pretender tener la facilidad para abordar algo de manera intuitiva, sin un conocimiento previo, sin una estructura de formación, y pretender que te salga bien, es complicado, digamos, puede no suceder. Esto se explica, digamos, porque los procesos de formación de una técnica son muy lentos y uno tendría que vivir 180 vidas para poder eh, descubrirlos desde lo empírico, descubrirlos desde el trabajo personal. Bien, por lo tanto, si bien es bueno tener una base técnica, esta no debe estorbar en la libertad de un proceso creativo. Debe ser al contrario una herramienta que facilite un desarrollo más amplio. Ahora estamos viendo un dibujito en la pantalla en el que aparece una bailarina hecha en base a una estructura técnica clásica, digamos. Esta funciona según el canon griego, proporcionada según algunos cánones de anatomía. Ahora la segunda no, la segunda es completamente libre, tiene otras proporciones, y van a ver como la tercera y la cuarta figura que hago, todas proponen una bailarina en la misma postura, pero ningún dibujo es similar al otro, ya sea en técnica o en proporciones o en trazo. Uno es hecho en base a geometrías, otro en base a líneas, son bastante distintos, pero todos plantean lo mismo, que es lo que quiero expresar, que hay muchas formas de llegar a un lugar. Suele pasar que los alumnos a veces se ven un poquito estresados por no poder lograr lo que de repente algún alumno con mucha facilidad logra y sienten que simplemente son malos para el dibujo. Y eso queda ahí, esa marca queda y no les permite un desarrollo eh, libre y feliz en el mundo del dibujo. Por lo tanto, entender la diversidad en las formas de expresarse, entender que cada quien tiene un trazo y una forma, un ritmo, que tiene distintos intereses, es absolutamente necesario. Y respetar esos intereses y respetar esas diferencias y valorarlas, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos encontrar una fuente de conocimiento del grupo que puede ser muy valiosa. Hablando del conocimiento, ¿no? Aquí en el dibujito que estoy haciendo lo que yo hago es expresar un poquito que a veces el dibujo expresa los deseos de lo que queremos ser y no somos, de nuestros sueños, de nuestras necesidades, de un montón de cosas de nuestro mundo interno que, que a veces es difícil sacar desde otro lugar. No todos tienen facilidad para expresarse hablando, no todos tienen otros recursos. Por lo tanto, entender el dibujo también como una forma de conocer a la otra persona es valiosísimo, sobre todo en el ámbito de la educación. Poder entender, ¿cierto?, sus gustos, sus deseos, sus capacidades desde la expresión del dibujo. Volviendo a lo que hablaba en algún momento respecto al dibujo analítico. El dibujo de representación de un objeto, por ejemplo el cúter, el cuchillo cartonero que estoy dibujando ahí,
tiende a menospreciarse en el sentido de parecer poco creativo. Pero la verdad es que en este tipo de dibujo se da un fenómeno de observación muy interesante, y es que empezamos a redescubrir el objeto. Vemos cosas que no estaban. A mí en mi experiencia, cuando era más chico, que hacía muchos retratos yo por encargo, resultaba que me llegaban con las fotos de la persona a retratar, y a veces era una persona que no me parecía nada agraciada y era como, ay, qué lata, voy a dibujar a la señora esta. Y en la medida en que empezaba a dibujar a todo el mundo, siempre le encontré algo bello, ya sea la forma del perfil, el tipo de piel, el brillo de los ojos, las pestañas, algún elemento. Siempre, en todas las personas que dibujé, siempre encontré belleza en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el proceso de observación en el que entras te lleva a esos lugares, te permite ese tipo de cosas. Por lo tanto, el dibujo analítico de representación de un objeto, de la tridimensionalidad o una copia, por decirlo así, tiene el beneficio de potenciar mucho las capacidades para observar. Así que, si bien es cierto, es algo muy técnico, no hay que desmerecerlo, en el sentido de que puede ser un apoyo para que un chico pueda de repente ayudar a concentrarse, a desarrollar trabajos a largo plazo, a mantener la concentración en algo específico, a reentender las cosas, a reentender lo que te rodea. Entonces, valorar eso que puede ser muy útil en el trabajo del aula. Y por otro lado, ¿cierto?, está este bloque tercero que yo les mencionaba, que era el de la creación. Para muchos, crear de manera completamente imaginaria, por decirlo así, crear todo dentro de tu cabeza, puede ser complicado. No todos tienen la capacidad para la visualización. Si yo voy a diseñar un proyecto para fabricar un volcán en la clase de química, me va a resultar más fácil desarrollarlo si yo dibujé antes. Si yo voy a construir una compostera, me va a ser más fácil si la dibujé antes, porque la voy a entender mejor. El proceso, el dibujo puede ser no solo el producto, sino una herramienta para comprender el mundo. En este caso, lo que estoy haciendo yo aquí es dibujando una planta, o sea, una visión desde arriba de una especie de pequeña habitación de 3 metros por 3 metros. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque voy, a partir de eso, a hacer una pequeña perspectiva de ese espacio que acabo de crear, ¿no? Con una cuadrícula muy sencilla de 3 cuadritos, yo creo un espacio, y ese espacio lo voy a desarrollar ahora de manera tridimensional. Ahora, yo no lo podría haber pensado tridimensional de una vez. Habría sido un ejercicio difícil, exigente mentalmente. Y tener la capacidad para poder previsualizar, se va a ver así, se va a ver acá, una persona parada aquí o una ventana, es algo que de repente, en mi caso, que soy escenógrafo, puede que lo haya desarrollado un poquito más por una cosa de repetición, por haber hecho eso 1000 veces. Pero como para todos no es así, usar el dibujo como un recurso, como algo que te da estructura para poder planificar, también es tremendamente útil. Bien, ¿qué es lo que estoy planteando con este dibujito? Aquí se está apareciendo de la nada, digamos, va apareciendo una pequeña perspectiva de esta habitación, pero yo mentalmente me habría sido muy difícil entender ese espacio, entender cómo iba a quedar, entender cómo se iba a ver. Ahora, teniendo esta planta y luego llevándolo a una perspectiva, puedo previsualizar algo que capaz que después lo tengo que construir. Imaginémonos que esto es una escenografía para una obra de teatro en el colegio. Es muy práctico entenderla así, es muy práctico entenderla desde arriba, saber cuántos alumnos caben, si un chico ocupa un espacio de 1 metro, cuántos pueden pararse adentro, por dónde podrían desplazarse. Todo ese tipo de informaciones nos las puede dar el dibujo, nos puede ayudar a tener todo eso resuelto antes de desarrollar el proyecto. Y esto aplicado a cualquier clase, esto aplicado a cualquier actividad.